Hola, soy Pierina Mora, abogada, profesora de la Facultad de Economía y Administración de nuestra Universidad Nacional del Comahue, y en este material vamos a abordar tres temas pertenecientes al derecho colectivo argentino. En esta primera entrega vamos a ver asociaciones sindicales. Como consideraciones previas diremos que cuando hablamos del derecho colectivo estamos dentro del derecho laboral, y el derecho colectivo entonces se refiere al conjunto de trabajadores. Por otra parte, también es cierto que si bien el trabajador posee su vínculo individual con su empleador, que es único e irreemplazable, también el trabajador se identifica en su rol de trabajador con sus pares. Aquí en este material no abordaremos toda la historia del movimiento obrero, que se remonta y es muy rico a lo largo de la historia. Para ese tema puntual les presentaré otro material. En este abordaremos las asociaciones sindicales conforme a la regulación argentina de la Ley 23.551. Pero sí me gustaría referirles que el derecho colectivo es anterior a la aparición del derecho laboral individual. ¿Y esto por qué? Porque encuentra sus orígenes absolutamente relacionados con los movimientos obreros, los movimientos de clase que surgen en la época de la Revolución Industrial. Antes de ver la Ley Nacional 23.551 de asociaciones sindicales, debemos detenernos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina, ya que la ley nacional responde a la manda constitucional. En este artículo 14 bis yo les hice en esta imagen que estamos viendo, una extracción de lo que atañe a este tema de asociaciones sindicales. Fíjense que dice, el trabajo en sus diversas formas dará de la protección de las leyes, las que asegurarán, por un lado, al trabajador, y por otro lado, ustedes ven en negro, queda garantizado a los gremios. Me gustaría aclararles acá que los gremios surgen del agrupamiento de los trabajadores, que justamente es lo que la manda constitucional obliga y de alguna manera conmina al sistema a que lo garantice. Al trabajador se le debe garantizar su organización libre y democrática, o sea, la posibilidad y la libertad de agruparse y organizarse de manera colectiva. Esta organización colectiva es justamente lo que llamamos gremios, ¿sí? Y esta organización también deberá ser reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Entonces, estas dos cuestiones están contempladas o están establecidas como garantías al trabajador. Y por otro lado, si el trabajador, volvemos a repetirlo, por más que sea redundante, si el trabajador efectivamente se agrupa y da nacimiento al gremio, a este agrupamiento colectivo de trabajadores, ese agrupamiento, ese colectivo laboral, también el sistema obliga constitucionalmente a que se le garantice la concertación de convenios colectivos de trabajo y la posibilidad de recurrir a la conciliación y al arbitraje, como así también el derecho a la huelga. Es así que, cumpliendo con la manda constitucional, la Ley de Asociaciones Sindicales, la Ley Nacional 23.551, regula tanto los derechos sindicales de los trabajadores como los derechos y obligaciones gremiales, es decir, de los gremios. El régimen se basa en la libertad sindical, o sea, en la prerrogativa o en la facultad del trabajador de agruparse con sus pares. Nuevamente, justamente en función y en cumplimiento de esa libertad es que nacen los gremios o asociaciones sindicales.
El sistema reconoce y brinda protección entonces tanto al trabajador de manera individual como al ente de existencia ideal, a la persona jurídica que surge y nace de ese agrupamiento laboral, o sea, al gremio o asociación sindical. Así, desde el artículo 1 al 9, bajo el título preliminar de la tutela a la libertad sindical, justamente vemos este gran tema. Fíjense que el artículo 1 dice, la libertad sindical será garantizada por todas las normas que se refieren a la organización y acción de las asociaciones sindicales. Seguidamente en lo que estamos observando van a ver en otro color que les hago referencia al artículo 6 y al artículo 4 de la misma ley. ¿Por qué? Porque justamente estos artículos vienen a complementar y tienen relación directa con esta libertad sindical. Mientras el artículo 6, en su parte pertinente, dice deberán abstenerse de limitar la autonomía de las asociaciones sindicales, y el 4 dice los trabajadores tienen los siguientes derechos sindicales. Y si observan ustedes a lo largo de toda la enumeración de los incisos, van a ir viendo los distintos derechos sindicales reconocidos a los trabajadores. Yo les hago si ustedes van a observar después del inciso B, que dice afiliarse, a las ya constituidas, no afiliarse o desafiliarse, yo les hice un llamado y les traje la cita del artículo 12 de la misma ley que habla de la libertad de afiliación y desafiliación. También lo pueden haber escuchado como libertad de sindicarse, ¿eh? Y es un tema bastante hablado, ¿sí?, entre los trabajadores, porque algunos sistemas lo que hacen es, por defecto, dan de alta y afilian al trabajador. Em, la postura de las asociaciones sindicales, justamente en respeto de la garantía y la libertad de afiliación, es que en todo momento el trabajador tiene la posibilidad de hacer uso de esta libertad de afiliación y desafiliación, contactarse con la asociación sindical y expresarle su deseo de desafiliarse. Ahora bien, vamos al artículo 2. Dice, las asociaciones que tengan por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores se regirán por esta ley. Este artículo tan breve lo que nos da es el objeto de las asociaciones sindicales. Fíjense que es la defensa de los intereses de los trabajadores. Este artículo está complementado acá en la imagen con el artículo 5, que se los traigo en otro color, porque allí es donde tenemos a lo largo de los incisos las enumeraciones de los derechos de los cuales las asociaciones sindicales son titulares. Derechos que justamente sirven para poner en práctica y en acción esta defensa de los intereses de los trabajadores. Si bien sindicato, gremio y asociación sindical son utilizados como sinónimos, como palabras que implican lo mismo, en realidad tienen diferencias técnicas, una palabra de la otra. Para poder comprenderlo, vamos a remontarnos primero a, recuerdan ustedes el 14 bis, que yo les coloreé con diferentes números y llamados, lo que la manda constitucional establecía. Recuerdan ustedes que si bien nos daba la libertad de los trabajadores de agruparse, era una situación garantizada por el Estado la inscripción en un simple registro de esa organización. Bueno, la ley, dando cumplimiento a este precepto constitucional, lo que dice en el artículo 21 es que justamente esa autoridad administrativa del trabajo inscribirá tan solo con el cumplimiento de estos incisos que vemos a continuación. Mientras que el 22 nos da el tiempo o el plazo en el que la autoridad administrativa debe dar cumplimiento y, si se quiere, los pasos que deben estar dados necesariamente en ese mini procedimiento.
¿Qué sucede? Que sí o sí para darse la inscripción en el registro vamos a tener que cumplir o se va a tener que cumplir con la publicidad. Y ustedes saben que la publicidad de los actos de este tipo se dan en el Boletín Oficial de la Nación. Entonces, cumplidos los pasos establecidos en el artículo 22, tenemos a las asociaciones sindicales simplemente inscriptas. Estas asociaciones sindicales, entonces, conforme a la ley de asociaciones sindicales, pueden adoptar, tipos y formas. Los tipos los encontramos en el artículo 10, mientras que las formas en el artículo 11. Son distintas figuras, fíjense ustedes. Mientras el tipo nos va a dar, em, en realidad nos va a dar la representatividad que tiene esa asociación sindical, es decir, a qué trabajadores está nucleando y está representando. Mientras que en las formas del artículo 11 lo que vamos a encontrar es la forma que esa organización que representa a ese tipo de trabajadores puede asumir o puede adoptar. Entonces, los tipos de asociaciones sindicales pueden ser representando trabajadores de una misma actividad o actividades afines, de trabajadores de un mismo oficio, profesión o categoría, o de trabajadores que presten el servicio a una misma empresa. Mientras que las formas de esta asociación sindical pueden ser sindicatos, federaciones o confederaciones. Así vemos cómo le vamos dando tecnicismo a las palabras que nos interrogamos en la imagen anterior, si eran sinónimos o no. Ya vemos que, entonces, asociaciones sindicales es todo agrupamiento inscripto conforme a la ley de asociaciones sindicales. Sindicato sería la primer forma que podría adoptar una asociación sindical. Es la más básica y la más elemental, sindicato o unión. Nos queda entonces poder ver de dónde viene esto de gremio. Y es lo que vamos a empezar a desarrollar a partir de ahora. Es que cuando hablamos de gremio, estamos hablando y estamos sintetizando una característica de su personería jurídica. ¿Cuándo una asociación sindical puede obtener personería gremial? Bueno, esto está justamente legislado en el artículo 25 de la Ley de Asociaciones Sindicales y dice: la asociación que en su ámbito territorial y personal de actuación sea la más representativa obtendrá personería gremial siempre que cumpla con los siguientes requisitos. Y tenemos tres, que básicamente apuntan a justamente comprobar la mayor representatividad de los trabajadores. Pero también lo que podemos observar de la redacción del artículo es que dice o establece como una facultad de la asociación sindical de poder darle este giro o este perfeccionamiento y saltar de una personería jurídica común a una personería gremial. Y esto tiene una explicación y tiene que ver con la posibilidad de nuestro sistema de que coexistan asociaciones sindicales simplemente inscriptas con asociaciones sindicales con personería gremial. Ahora bien, ¿quién y cómo se otorga la personería gremial? Bueno, el artículo 26 nos dice que cumplidos los recaudos, que acabamos de ver, la autoridad administrativa dictará resolución dentro de los 90 días. ¿Y quién es nuestra autoridad administrativa en esta materia? Bueno, es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación,
la autoridad administrativa competente, y así lo establece el título 14 de esta ley, principalmente en el artículo 56. Es entonces el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación el que, conforme el artículo 27 que le sigue, otorga la personería gremial y la inscribe, ¿sí?, a la asociación en el registro especial, publicándola en el boletín oficial. Publica en el boletín oficial tanto la resolución como los estatutos. Recuerden ustedes que eran una condición y un requisito que cada asociación sindical tuviera sus estatutos de funcionamiento. Ahora bien, ¿qué implica entonces la personería gremial? ¿Es lo mismo que una personería jurídica común? Bueno, claramente no. La personería gremial es la que únicamente habilita a la titularidad de los derechos de las asociaciones sindicales que están en el 31, ¿sí? El artículo 31 nos trae los derechos exclusivos a la asociación sindical con personería gremial. Si ustedes los leen y los estudian detalladamente, van a darse cuenta entonces que la mayor detención de poder representativo lo detenta la persona jurídica con personería gremial, ¿sí? Y no así la asociación sindical simplemente inscripta. ¿Pueden existir varias asociaciones sindicales con personería gremial? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque nuestro sistema argentino de derecho colectivo o de asociaciones sindicales es unicista. Es decir, si bien es cierto que se garantiza la libertad de agremiarse en el artículo 14 bis de la Constitución, permitiendo la simple inscripción conforme al artículo 21 de la Ley de Asociaciones Sindicales, estas, simplemente inscritas, son asociaciones sindicales que no detentan necesariamente la personería gremial. Nuestro sistema es unicista. ¿Por qué? Porque en el artículo 25 de la Ley de Asociaciones Sindicales nos dice que solamente detentará la personería gremial la asociación sindical que represente o que detente la mayor representación. Entonces, de esta redacción y de esta adopción unicista, lo que tenemos es que se impone eh, respecto a las asociaciones sindicales que solamente puede haber una que represente mayormente a los trabajadores que nuclea, ¿sí? Si nos quedan dudas al respecto, entonces tenemos que ir al artículo 28 y entendiendo que nuestro sistema es unicista y que solamente acepta una asociación sindical con personería gremial en relación a los trabajadores que está representando, es que entendemos el especial procedimiento del artículo 28 de la ley, en donde se establece y se menciona la participación necesaria de una asociación sindical que ya detente la personería gremial antes de la presentación y del pedido de la que genera el procedimiento. Dicho de otro modo, cuando yo les expliqué en las imágenes anteriores que la personería gremial era como un salto, un perfeccionamiento en la personería jurídica, estaba dándole el caso más sencillo para comprender, que es que una asociación sindical se inscriba como simplemente inscripta y con el correr del tiempo solicite pasar, ¿sí?, a obtener la personería gremial. Bueno, puede que esto lo haga por primera vez y entonces no va a haber problemas, pero si nuestro sistema es unicista, ¿qué sucede si yo, asociación sindical simplemente inscripta, pido la personería gremial y resulta ser que en el registro correspondiente ya hay una asociación sindical con personería gremial que representa a los mismos trabajadores que represento yo?
¿Va a prosperar este pedido? No, porque nuestro sistema es unicista. Solamente una asociación sindical detenta la personería gremial. Por eso, esto no implica que in eternum las asociaciones sindicales posean la personería gremial y no pueda perderla. Corre riesgo esa personería gremial toda vez que los trabajadores se organicen en otras asociaciones y generen el cumplimiento de la mayor representatividad de los trabajadores. Entonces ahí sí, esta nueva asociación va a tocar la puerta de la autoridad competente, del Ministerio de Trabajo, y va a solicitar la personería gremial. Y entonces allí se va a activar todo el procedimiento del artículo 28 de la Ley de Asociaciones Sindicales, en donde va a tener participación aquella asociación sindical que ya detenta la personería gremial. ¿Por qué? Porque en realidad está corriendo riesgo de que se le quite esa personería gremial a ella para otorgársela al que está solicitándola.